Bueno, nos acompaña Denis Fernández, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Bueno, Denis, bienvenida, ¿no? El terreno no es fácil el que se está pisando. Ayer hubo varias cosas, aparte de lo que se discute en la instancia de la Asamblea Nacional. En el inicio del año judicial, pues Maduro dijo unas cosas sobre la Asamblea, insistió en que, bueno, casi se había autodisuelto, que es una palabra que han utilizado, y que va como de lugar a lograr que venga un rescate del poder legislativo. Eso se ha interpretado de diversas maneras e insta al TSJ también de alguna forma que tome decisiones alrededor del poder legislativo venezolano. ¿Qué lectura le das a todo esto? Aparte de otros temas. Sí, buenos días, Carlos. Bueno, caminos espinosos. Nos ha Claro. tocado recorrer a la unidad democrática en este país, en un país donde el gobierno definitivamente juega a la eliminación de los partidos políticos, juega a la eliminación absoluta y la anulación de la unidad democrática o de los líderes opositores. Fíjate lo que ocurre con Luis Florido, con Williams Dávila. Mira lo que está ocurriendo con el tema del Consejo Nacional Electoral y las declaraciones que da Maduro en la apertura del año judicial, que por cierto, esta apertura se hizo con un mes de mora en la instalación o en la apertura de ese año judicial. Pues sus problemas internos, los problemas internos del partido de gobierno, no permitieron que se aperturara el año judicial en el momento que debió realizarse, que debió haber sido en la primera quincena del mes de enero. Lo hacen en el día de ayer, repito, con una mora ya de un mes, y luego entonces el presidente, en esa intervención o esa locución que hace con ocasión de esta apertura del año judicial, ataca entonces a la Asamblea Nacional una vez más. La Asamblea Nacional, que por cierto es el único poder que tenemos en este país que verdaderamente es autónomo, es independiente, el único poder que no está subyugado al poder del Ejecutivo Nacional, sino que sencillamente obedecemos a la voluntad del pueblo, a lo que la gente nos dice en la calle. El resto de los poderes públicos en este país ya sabemos que no hay separación de poderes y que todos los poderes definitivamente atienden al cometido del partido de gobierno. Ahora fíjate una cosa, Eris, ¿qué significa como de lugar? ¿Qué significa regularizar? ¿Qué significa poner en orden al Poder Legislativo? Que se acepten las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia y la pregunta es, ¿el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, llámese la instancia TSJ, va a aceptar las iniciativas o las leyes que ha aprobado la Asamblea Nacional? Pero fíjate, entiendo que el presidente decía ayer que debe regularizarse el Poder Legislativo. Yo soy de las que opino que realmente quien está en desacato es el Ejecutivo Nacional. Nosotros hemos producido una cantidad de leyes las cuales el Poder Ejecutivo no las ha ejecutado, que esa es su tarea, no les ha dado el ejecútese para que entren en vigencia. La única ley que fue aprobada por el Ejecutivo fue la ley de cestatique y sin embargo, pues el argumento, la ley de cestatique para pensionados y jubilados, y el argumento del gobierno de no darle aplicación es no tener recursos, pero entonces sí hacen una parafernaria y un gasto que no se sabe cómo lo van a razonar ni cómo lo van a sustentar, toda vez que este gobierno, por cierto, está gobernando sin ley de presupuesto y sin ley de endeudamiento. Y entonces hacen una gran parafernaria para un fulano carnet de la patria, que entonces, ¿cómo se le explica al pueblo venezolano que si tiene recursos para un carnet de la patria, pero no tiene los recursos para pagarle las estatiques a los pensionados y jubilados? ¿De qué manera puede el Poder Ejecutivo cohesionar o aceptar una cantidad de sentencias del Tribunal Supremo de Justicia donde vemos que ha habido una alta interferencia del Poder Judicial sobre el Poder Legislativo? Nosotros no podemos aceptar tal situación y es lo que hemos venido haciendo desde la Asamblea Nacional, legislando, representando al pueblo y exigiéndole al gobierno el respeto hacia la Asamblea Nacional. El propio Samper, en la visita que hiciera ahorita en enero a la Asamblea Nacional, por cierto, en un acto de reconocimiento a esta directiva de la Asamblea y a la perexistencia y a la existencia de la Asamblea Nacional, decía que en un país donde no existe un parlamento, pues está muy distante de la democracia, palabras más o palabras menos. Y en ese reconocimiento a la Asamblea Nacional, el propio Samper y los expresidentes que formaron parte de aquella mesa de diálogo el año pasado, precisamente exigían el reconocimiento del Poder Ejecutivo hacia la Asamblea Nacional, Poder Legislativo. Ahora, esto tiene que ver también con lo que se ha dado a llamar reanudación del proceso de diálogo. No sé qué factores de la oposición irán a sentarse a conversar con el gobierno, otros no lo van a hacer en ese sentido. Ahora bien, ¿cómo regularizar si no se aceptan los acuerdos del año pasado, los acuerdos que se firmaron en el mes de noviembre, que tienen que ver precisamente con el respeto institucional, con la crisis humanitaria, con la liberación de los presos políticos y con un cronograma electoral? ¿Qué sentido tiene sentarte a conversar o a dialogar con quien no respeta los acuerdos?
con quien no reconoce, no te quiere reconocer como poder autónomo independiente, pero sí quiere que te sientes a dialogar sobre qué temas. No presentas el presupuesto a la Asamblea Nacional, no presentas la ley de endeudamiento, pero entonces sí, hace unos días atrás el presidente hablaba de la necesidad que tiene de que la Asamblea Nacional le autorice para un endeudamiento que requiere el Ejecutivo Nacional realizar. Entonces la Asamblea Nacional existe para unas cosas, no existe para otras, a conveniencia del gobierno. Pues nosotros no somos un poder subyugado, repito, al poder ejecutivo. Somos un poder autónomo e independiente que nos debemos solo a ese pueblo que está allí, que espera de nosotros que lo representemos y que lo defendamos y que además sigamos elevando la voz porque el pueblo está viviendo una calamidad terrible en materia social. Ahora, Adri, si por ejemplo, no sé, eso entra en el terreno especulativo, pero se ha dicho por allí, si se le ocurre, por ejemplo, al gobierno junto al Poder Judicial, instancia TSJ, armar un tinglado paralelo, nombrar una nueva Asamblea Nacional donde solamente van los partidos del oficialismo y una nueva directiva con solo dirigentes del partido del gobierno. Bueno, pero es que ¿Qué validez tiene constitucionalmente Bueno, pero esto? es que pretendieron hacerlo, validez constitucional ninguna, absolutamente ninguna, pero pretendieron hacerlo con el fulano parlamento aquel que instalaron, apenas se ganó esta mayoría en la Asamblea Nacional y miren lo que quedó en la nada. Ese sí se autodisolvió. Bueno, se disolvieron antes de comenzar, pero constitucionalmente eso es improcedente absolutamente. El gobierno, por más que quiera disolver la Asamblea Nacional, no lo va a poder hacer. Nos tiene ahorcados, no nos baja el presupuesto, los diputados no nos pagan nuestros salarios, sin embargo nosotros seguimos allí guapeando porque nosotros no estamos por un salario, más allá de que la remuneración de un trabajador es algo que es sagrado de acuerdo a la ley del trabajo y además de acuerdo a la Constitución. Pero sin embargo nosotros seguimos trabajando porque hay un pueblo que está esperando mucho de nosotros y nosotros debemos darle la cara a ese pueblo que quiere que le defienda su situación alimentaria, la situación de escasez de alimentos, de medicinas, de inseguridad que estamos viviendo, los planteamientos que hemos venido realizando y un gobierno que está sordo y que está ciego ante la realidad que el pueblo está viviendo. Otro tema que es importante, ayer el directorio del CNE tomó una decisión, ¿no? A partir del 18 de febrero los partidos políticos tienen que legalizar su estatus, renovarse, lo que fuese. Sin embargo, con el voto salvado del rector Luis Emilio Rendón, quien dijo que eso coloca trabas y obstáculos. Es casi que imposible para los partidos poder cumplir con esas condiciones. Sí, algunos partidos podrán cumplir. Bueno, unos que otros, sí, los que tienen alguna logística. Pero esto es un reflejo de lo que pasó en Nicaragua. Definitivamente un gobierno que quiere contarse solo cuando decida contarse, porque además no se quieren contar. El CNE, se pronuncia respecto a la legitimación de los partidos, legalización de los partidos, pero no habla nada del cronograma electoral de elecciones que debieron haberse realizado en el 2016, las regionales, por ejemplo, y nada al respecto dice el directorio del CNE. Tampoco dice nada sobre el cronograma electoral que debe realizarse a los fines de las elecciones municipales que deben realizarse este año. Es decir, repito, unas instituciones que no están obedeciendo al compromiso que deben tener ellas constitucionalmente con el pueblo, sino que sencillamente están oyendo al partido de gobierno y están atendiendo la necesidad del partido de gobierno que tienen ellos de no contarse, porque cualquier elección en la que el gobierno hoy se cuente las va a perder, y las va a perder porque han perdido el pueblo, porque han dejado de representar los intereses del pueblo, porque no resuelven los problemas del pueblo, porque además atropellan las instituciones y atropellan a dirigentes y a líderes opositores. Bueno, Denis, muchas gracias por haber estado con nosotros y haber planteado tus puntos de vista sobre estos temas, ¿no? Que están en mucha vigencia, sí. Y hay otros que quedaron pendientes, que habrá oportunidad en una próxima ocasión que nos visites para conversarlos. Bueno, hacemos una pausa, amigos, al retorno, al segmento de arte y espectáculos en Lo Actual.